Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, Escuela Superior de Huejutla. El abdomen es una parte fundamental en la exploración física para un médico. Existen diversas patologías comunes las cuales son motivo de consulta diaria. He ahí la importancia de conocer las diversas técnicas para realizar un diagnóstico certero y preciso, y posteriormente un tratamiento. En el siguiente video hablaremos sobre inspección, auscultación y percusión de abdomen por alumnos de cuarto semestre de medicina para la materia de Integración Básico Clínica 2, a cargo del Dr. Uriel Vadillo Escudero. Los integrantes del equipo son Adilene, Roberto, Víctor Alejandro y Luis Ernesto. De acuerdo a la exploración física de las demás regiones del cuerpo, en abdomen podemos notar un cambio. La correcta forma de explorar el abdomen es inspección, auscultación, percusión y palpación, debido a que la palpación puede modificar ciertos puntos que necesitamos evaluar, desde aumentar los ruidos idoaéreos, alterar el peristaltismo, tensar la pared abdominal o afectar los resultados del examen con la respuesta al dolor dada por la percusión y palpación. Sin más por el momento, comenzaremos con inspección. Yo soy Roberto y voy a explicarles la adecuada inspección del abdomen. Antes de empezar, vamos a recordar ciertos puntos que hay que tomar en cuenta para una adecuada exploración. Primero tenemos que estar en una habitación con una iluminación y ventilación adecuada. Lo siguiente es presentarnos al paciente, explicarle el procedimiento que estamos a punto de realizar, pedir su permiso y posteriormente iniciar, no sin antes habernos realizado un lavado clínico o bien aplicarnos alcohol gel. Tenemos que verificar también que el paciente haya vaciado la vejiga para que este abultamiento no vaya a interferir en la exploración que estamos a punto de realizar. El paciente tiene que estar cómodo en una mesa de exploración en posición supina, con las manos a los laterales del cuerpo y con las piernas completamente estiradas. Lo siguiente que tenemos que hacer es decirle al paciente antes de iniciar la palpación que nos indique las zonas dolorosas, solamente si esto es el motivo de consulta. Esto para dejar esas zonas al final de la exploración y que no haya una interferencia en la exploración que vamos a realizar. Para la exploración del abdomen vamos a dividirlo en cuadrantes y en regiones. Tenemos 9 regiones: el hipocondrio derecho, el epigastrio, hipocondrio izquierdo, flanco derecho, mesogastrio, hipocondrio flanco izquierdo, fosa ilíaca derecha, hipogastrio y fosa ilíaca izquierda. La delimitación de esta se va a hacer con 4 líneas, 2 verticales y 2 horizontales. Las 2 horizontales va a ser una superior que va a pasar en el borde inferior de la décima costilla y una inferior que va a pasar a través de las crestas ilíacas. Y las 2 verticales van a pasar sobre las líneas medio clavicular hacia la cresta ilíaca anterosuperior. Vamos a dividir también en 4 cuadrantes: el cuadrante superior derecho, cuadrante superior izquierdo, cuadrante inferior derecho y cuadrante inferior izquierdo. La delimitación de este va a ser con 2 líneas, una horizontal y una vertical. La línea horizontal va a pasar a través de la cicatriz umbilical y la línea vertical va a pasar a través de la línea media del cuerpo. El orden a seguir dentro de la exploración del abdomen va a ser la inspección, la auscultación, la percusión y la palpación. Bueno, vamos a entrar ahora a la inspección del abdomen. Tenemos inspección dinámica e inspección estática. La inspección estática tiene como objetivo explorar, por así decirlo, la forma del abdomen. La forma ideal del abdomen sería plano en la parte superior y un poco abombado en la parte inferior. Nos podemos encontrar con un abdomen globoso o distendido, que nos va a indicar una ascitis aguda, obesidad o meteorismo. Nos podemos encontrar también con un abdomen en batracio, que nos indicaría una ascitis antigua. Esto hace referencia al líquido en las paredes laterales del abdomen. Nos podemos encontrar también con un abultamiento o abombamiento en la parte inferior del abdomen. Esto nos puede indicar quiste ovárico o embarazo. También nos podemos encontrar con un abdomen excavado. Este abdomen excavado nos va a indicar un paciente desnutrido, y nos podemos encontrar con un abdomen en tabla, que nos indicaría una contractura muscular o que no hay movimientos respiratorios.
El siguiente objetivo de la inspección estática es verificar el estado de la piel, donde tenemos que encontrar una coloración homogénea, tenemos que buscar cicatrices, bien sea quirúrgicas o traumáticas, tenemos que buscar estrías y también podemos buscar equimosis, dentro de las cuales tenemos dos signos principales, que es el signo de Gray-Turner y el signo de Halter-Cullen. Estos signos nos van a indicar siempre un sangrado retroperitoneal, que lo podemos encontrar en pancreatitis o en un embarazo ectópico. El primer signo se va a encontrar a los laterales del abdomen y el segundo signo se va a encontrar periumbilical. En la inspección dinámica vamos a pedirle al paciente que infle el abdomen, por favor, y luego que lo contraiga lo más profundo que pueda. También tendríamos la prueba del esfuerzo, en donde el paciente tiene que echar la cabeza hacia adelante con cierta resistencia, para lo que vamos a poner nuestra mano en la cabeza del paciente y pedirle que se incorpore. Incorpórese, por favor. Okay. Esto va a ocasionar una contracción de los músculos rectos del abdomen y su finalidad es evidenciar eventraciones, hernias o algún tumor. También vamos a poder identificar si este tumor se encuentra superficial o profundo, ya que la contracción de estos músculos va a evidenciarlo de mayor manera. Hola, yo soy Víctor Alejandro Santiago Díaz y vamos a continuar con lo que va a ser la auscultación de abdomen. Primero que nada, nosotros debemos de colocarnos del lado derecho de lo que va a ser el paciente. Previamente se le debió de haber preguntado a lo que va a ser nuestro paciente si no consumió algún tipo de bebida, como lo que es refresco, agua previamente 15 minutos, ya que esto puede alterar a lo que va a ser el diagnóstico. Antes de iniciar lo que va a ser la auscultación, debemos de calentar con la palma lo que va a ser este diafragma del estetoscopio para que no esté frío al momento de colocarlo. Vamos a iniciar con lo que va a ser la auscultación en un orden de las manecillas del reloj, iniciando por lo que va a ser el hipocondrio derecho. Y si la persona nos presenta algún dolor en alguna zona, en alguna región de lo que va a ser el abdomen, se deja auscultar en último momento. Vamos a auscultar? Vamos a auscultar los ruidos hidroaéreos o borboringos. Suelen escucharse de 5 a 30 ruidos hidroaéreos en un minuto. Si se escuchan más de 30 en lo que va a ser el minuto, se llama hiperperistalsis o aumento de los sonidos hidroaéreos, y si hay por debajo de los 5 van a ser hipoperistalsis. Si pasan 5 minutos y no se escucha ningún ruido hidroaéreo, vamos a hablar de una ausencia de ruidos hidroaéreos o un abdomen silencioso. Vamos a iniciar con lo que va a ser la auscultación. Una vez ya escuchado lo que van a ser los ruidos hidroaéreos, vamos a pasar con la auscultación de lo que van a ser las arterias que se encuentran en el abdomen, las arterias abdominales. Primero que nada vamos a iniciar con lo que va a ser la aorta, que se encuentra en lo que va a ser el epigastrio, y en una zona más inferior lateral vamos a encontrar lo que van a ser las renales. En una línea periumbilical más inferior se van a encontrar lo que van a ser los puntos ilíacos, y en las porciones más inferiores, en la porción más superior de lo que es el fémur, van a ser el punto femoral.
método de la auscultación. Hola, mi nombre es Luis Ernesto Ruiz Hernández. En este momento vamos a comenzar con lo que va a ser la percusión del abdomen. Para esto hay que recordar varios puntos. Entre ellos está la posición del paciente, que nosotros como exploradores debemos estar a la derecha de este. De igual manera, pedirles una autorización de tocar su abdomen. Y por otra parte, tenemos que tener nuestras manos un poco tibias. Pues ¿para qué? Para tocar la pared abdominal. Bueno, para comenzar, la percusión del abdomen debe ser de forma radiada o en forma de abanico. Debe ser con suavidad y vamos a comenzar desde lo que va a ser el epigastrio a la altura de la apófisis xifoides hacia el hipogastrio. Y desde el epigastrio o apófisis xifoides a lo que va a ser las fosas ilíacas derecha o izquierda. Bueno, vamos a comenzar a hacer la percusión. Vamos a poner la mano izquierda sobre la pared abdominal en el dedo índice o el dedo medio, y con la mano derecha vamos a percutir, es decir, la mano derecha va a ser la mano percutora. Hay que recordar que en la percusión de abdomen solamente va a ser un único golpe, a diferencia de lo que va a ser tórax, por ejemplo. Entonces, comenzamos en el epigastrio y nos vamos a ir hacia el hipogastrio, pero no vamos a dejar mucho espacio entre percusión y percusión. ¿Por qué? Porque puede interferir en la información que vamos a recabar para confirmar nuestro padecimiento. También hay que recordar que vamos a dejar de último momento el lugar donde refiere dolor, si es que lo refiere. Una vez hecho desde epigastrio hacia hipogastrio, vamos a hacerlo desde epigastrio hacia fosas ilíacas derecha e izquierda. Ok, en la pared abdominal o en la percusión de abdomen vamos a encontrar dos tipos de sonidos, el timpánico y el mate. El timpánico va a ser en cavidades huecas, por ejemplo, y el mate o la matidez va a ser en órganos macizos, es decir, lo podemos encontrar en hígado o en vaso. Por otra parte, vamos a encontrar una zona dentro de abdomen para percutir, llamada zona semilunar de Traube. Va a estar delimitada por el lado derecho el hígado, por el lado izquierdo vamos a tener al vaso, por arriba el corazón y por debajo el reborde costal. El sonido que va a emitir esta zona va a ser timpánico, pero en casos anormales vamos a tener un sonido mate. ¿Cuáles van a ser estos casos anormales? Podemos tener una esplenomegalia, un derrame pleural izquierdo. ¿Por qué? Porque claramente la zona va a estar en el lado izquierdo. También podemos tener tumoraciones en el techo gástrico. Y de esta manera podemos terminar lo que va a ser la percusión de abdomen.